Si en este momento no sabes lo que haces mal en tu swing de golf, este vídeo sin duda te va a ayudar. Y si tampoco sabes lo que haces bien, también te va a ayudar, porque con este vídeo inicio una serie de 8 vídeos para analizar los 8 pasos del swing. Esos 8 movimientos o pasos por los que debe pasar tu palo si quieres dar buenos golpes. Te hablaré de lo que tienes que hacer en cada uno de los 8 pasos del swing. Te explicaré los errores más comunes y también cómo corregirlos. Como este es el primer vídeo de la serie, te voy a mostrar los 8 pasos y enseguida me centro en el primero de ellos, que es, lógicamente, el arranque del swing. Pero vemos muy brevemente los primeros 8 pasos y es del swing en movimiento. Por lo tanto, el primero no va a ser stance. Tengo vídeos, si quieres ver, sobre stance. Te voy a dejar uno aquí, que tuvo muchas reproducciones, interesó mucho a la gente, pero son 8 pasos del swing en movimiento, por lo tanto no stance. Paso 1, cuando las manos llegan a la altura de la pierna derecha, es el que vamos a analizar hoy. Paso 2, la varilla del palo se coloca paralela al suelo. Paso 3, el brazo izquierdo del jugador se coloca paralelo al suelo. Paso 4, el tope de la subida, la cima. Paso 5, el palo en la bajada se vuelve a colocar paralelo al suelo. Paso 6, súper importante, el área de impacto. Paso 7, el brazo derecho se coloca paralelo al suelo. Y paso 8, el final del swing. Estos son los 8 pasos que van a constituir los 8 vídeos de esta serie que iniciamos hoy. Pues vamos directamente a arrancar con el paso 1. Y el paso 1 te he dicho que es el inicio del swing, el arranque y cuando las manos llegan más o menos a la altura de tu pierna derecha. Vamos a analizar solo este pequeño movimiento. Pero claro, el arranque del swing tiene una importancia enorme en golf. Ya dicen que aquello que empieza mal, acaba mal. Vamos a intentar que esto empiece bien, que arranques bien. Y la palabra que voy a utilizar es clave. Este es un movimiento en bloque. Y verás que en bloque, como luego veremos un poquito más adelante en este vídeo, es una de las palabras clave. Pero incluso te diría que para poder hablar bien todo lo que necesitas saber sobre este pequeño movimiento, el swing empieza antes, incluso antes de poner el palo en movimiento. ¿Por qué? Porque hay un micromovimiento que hacen muchos jugadores y que te recomiendo, especialmente en una situación que ahora te mostraré, que yo llamo la clave de arranque. Por ejemplo, yo antes de iniciar el swing, antes de que el palo se mueva hacia atrás, suelo acercar un poquito como la rodilla derecha hacia la izquierda. Y esto es una clave de arranque. Y las claves de arranque sirven para poner el swing fluido en movimiento. Si eres un jugador que está muy encallado, que está mucho rato pensando encima de la bola y le cuesta como arrancar, lo que yo llamo te has quedado congelado enfrente de la bola, te aconsejo que busques una clave de arranque. Ya te digo que la mía es esta, pero la tuya podría ser esta o cualquier movimiento que desencadene que el palo se pone en funcionamiento. ¿Para qué? Para llegar a la primera posición del swing. Y creo que va a ser muy útil, especialmente si eres un jugador que se suele quedar congelado encima de la bola. Y como todavía no he puesto el palo en movimiento, solo te he mostrado las posiciones de frente. Lo voy a hacer también en una toma lateral porque es interesante para ti. Hemos dicho que esta es la primera posición, el primer movimiento. Las manos llegan a la altura de la pierna derecha, palo paralelo al suelo, brazo izquierdo paralelo al suelo, tope de la subida. En la bajada, palo paralelo al suelo, posición de impacto, el brazo derecho paralelo al suelo después del golpe y el finish. Ahora ya tienes todas las tomas, desde una toma lateral, como acabo de hacer, y desde una toma frontal, como he hecho antes. Pues bien, arranquemos ya el swing. Vamos a analizar todo aquello que necesitas saber sobre la posición 1, el inicio del swing. Puedes haber leído o escuchado también este término anglosajón y para que lo reconozcas, no para fardar, porque yo de inglés tampoco es que sepa mucho, pero lo denominan los anglosajones takeaway y nada tiene que ver con llevarte la comida a casa, es simplemente el inicio del swing.
takeaway. Lo llaman así, nosotros lo llamamos el arranque del swing y nos entendemos muchísimo mejor. Pues vamos a arrancar el swing, vamos a analizar todo sobre esta posición 1. De la cabeza del palo viene de este punto hasta este y las manos han llegado a la altura de tu pierna derecha. Y te decía que aquí una palabra clave es en bloque. ¿Y qué significa realmente en bloque? Pues significa que el cuerpo, los brazos y las manos ponen el palo en funcionamiento, pero coordinados, se mueven a la vez. Y visto desde una toma lateral, sería esto. No hay un inicio independiente de las manos. No son solo los brazos los que arrancan el swing. No es tampoco solo el cuerpo y el palo no lo hemos movido. Es un movimiento en bloque. Y cuando esto ocurre, lo veremos más adelante en puntos de control, el palo sigue apuntando al centro del cuerpo. Aquí apunta a mi ombligo y aquí sigue apuntando a mi ombligo. Y esto es un punto de control para que tú sepas que has arrancado en bloque, porque si consigues esto, tienes muchísimo ganado para hacer bien el takeaway, el inicio del swing. Algunos de los aspectos que debes tener en cuenta para que este pequeño movimiento sea correcto es que, por lógica, en el stance vas a tener repartido el peso por igual. ¿Qué ocurre en este primer movimiento? Aunque sea corto, el peso se empieza a trasladar, y ya lo estoy notando yo, el peso se empieza a trasladar de forma correcta y ordenada hacia la pierna derecha. Ya no estaría 50-50. Vamos trasladando peso a la pierna derecha. Y lo mismo ocurre con la cabeza. La cabeza, que está enfrente de la bola o ligeramente por detrás, debes permitir que tu cabeza rote en el mismo sentido, hecho toda la subida, pero para que lo veas. La cabeza no la mantengas tan fija en la bola. Permite, aunque no lo provoques tú, pero permite que la cabeza se mueva en el mismo sentido de la rotación del cuerpo. Por lo tanto, no es un movimiento en línea ni del palo ni de la cabeza. El palo, por la rotación del cuerpo, vendrá, ya ves, ligeramente dentro, en línea ligeramente dentro, pero esto puede ocurrir siempre y cuando tú permitas que la cabeza también gire. No se desplaza, pero sí es bueno que gire. Y entonces, ¿cómo miro la bola, Ricardo? Pues la vigilamos con el ojo izquierdo. La bola está quieta, además no entiende nada de golf y no se va a mover. Y en la rotación de la cabeza, yo miro la bola con mi ojo izquierdo. No hace falta que durante toda la subida estés vigilando la bola. No se va a escapar, te lo garantizo. Bueno, eso ya lo sabes. Pero si la vigilas tanto, incurres en varios errores. Y en el takeaway, en el inicio del swing, también. De hecho, este pequeño movimiento de rotación de la cabeza va a permitir que también el cuerpo pueda rotar adecuadamente y va también a facilitar esta pequeña traslación inicial del peso. Ya ves entonces la importancia de la cabeza. Permite que gire en el mismo sentido que está rotando el cuerpo y por lo tanto el swing. Y vamos a ver entonces qué ocurre con respecto a lo que podríamos llamar el eje del swing. Y pueden haber diferentes opiniones. Hay gente que le gusta mucho que el eje esté siempre como muy centrado. Bien, pero no lo aconsejo para handicaps más altos. Es mucho más sencillo que ya en el inicio del swing empieces a pensar que el eje que está centrado ahora con la bola se va trasladando a la parte interior de tu pierna derecha, puesto que sí, no te voy a pedir que hagas un swing de esta forma trasladando mucho el eje, pero sí que por la rotación del cuerpo es muy normal y para que quedes bien colocado que tú te sitúes detrás de la bola al finalizar la subida y por lo tanto hay una clara transferencia del peso que está repartido por igual hacia la pierna derecha. Por eso digo que poco a poco y en el inicio del swing el camino que hemos recorrido es pequeño, pero ya empezamos a notar como el eje del swing va a ser nuestra pierna derecha, la parte interna en este punto de la pierna derecha, y va a ser el anclaje que va a soportar toda la rotación. No te quedes completamente centrado sin hacer nada de traslación de peso. El tema del eje del swing y la ligera traslación
para un jugador diestro hacia el lado derecho es clave. Y repito que no es un movimiento lineal ni forzado, es simplemente por la rotación trasladamos algo más de peso a la pierna derecha. Y este es otro de los aspectos que es muy bueno que tengas en cuenta. Te digo que tengas esto en cuenta porque si permites que el eje se traslade del centro a ligeramente hacia el lado derecho por la rotación del cuerpo, vas a evitar un problema grave en la subida, como es dejar la parte alta del cuerpo en la parte izquierda, lo que llamamos ángulo de columna inverso o pivote inverso. Y es inverso porque ya digo que por la rotación lo normal es que la columna quede o centrada o ligeramente cargada al lado derecho. Pero si la columna está cargada al lado izquierdo porque tú crees que el eje lo debes mantener a toda costa, estás incurriendo en este problema. Y es un problema grave que provoca que tus golpes sean muy defectuosos y además muy inconsistentes. Mientras el palo se va moviendo, ya puedes ver que al llegar a la posición 1, vemos que el palo sigue entre los brazos, está entre los brazos, aquí ya no estaría entre los brazos, y que la cara del palo hace una ligera rotación, pero está encarada al arco del swing, al recorrido que ha hecho. Fíjate que ya no apunta a la bola, pero está encarada al arco del swing. Y la prueba es que si vuelvo, la bola apunta al objetivo. Por la rotación, la cara se abrirá. Y no es una apertura forzada, simplemente es por la rotación del swing y el arco. Ahora está encarada. Si mirara la bola de esta forma, estaría cerrada, ya ves. Pues la cara del palo, ya digo que se abre de forma natural, encarándose al arco del swing, al recorrido que ha hecho en este primer pequeño tramo. Y estos dos aspectos que acabo de mencionar son claves para que el palo se pueda mover y colocar en la posición correcta en el inicio del swing. Y esto, como ya puedes estarte imaginando, iniciar bien el swing va a permitir que el palo se pueda mover correctamente en el resto de la subida. Y subir correctamente, a su vez, facilita mucho una bajada también correcta, una bajada que favorece a que des buenos golpes, pero eso vendrá más tarde, en los otros vídeos de esta serie. Y más puntos de control. La presión del grip, que muchos jugadores me han preguntado. Bien, pues en este movimiento la presión del grip sigue exactamente igual en las dos manos de como estaba al principio. De hecho, la presión del grip tiene mucho sentido que cambie en la bajada, pero es porque el palo circula a mucha más velocidad y por lo tanto tendemos a agarrarlo más, que no se escape. Pero en este primer movimiento, piensa que la presión del grip es igual que en el stance y para ambas manos. Y pasamos a otro punto de control. Los brazos, las manos y el palo se ponen en movimiento por la rotación del cuerpo. Y recuerda esta expresión porque verás que más adelante es también una de las claves de que puedas arrancar bien. Los brazos, las manos y el palo se ponen en movimiento por la rotación del cuerpo. Y entonces vemos que el palo está muy bien colocado y la cara muy bien encarada, valga la redundancia. Ya ves que te estoy dando muchas referencias y más que te voy a dar en este vídeo para que puedas iniciar bien tu swing. Vamos a hablar del arco del swing en este pequeño trozo y la cabeza del palo y lo que debe hacer en el inicio del swing. Te pediría que no intentes levantar muy rápido la cabeza del palo, que no se separe del suelo, porque esto lo conseguirás con un quiebro indebido en esta parte del swing. Pero es que tampoco intentes mantener muy cerca del suelo. Y ya digo que esto afecta al arco del swing, porque si levantas muy rápido, el arco del swing será más vertical. Y si extiendes por el suelo mucho tiempo, el arco del swing va a ser muy amplio. Y esto es visto de frente. Un arco de swing estrecho y directo, un arco del swing más amplio. No intentes hacer nada con la cabeza del palo con respecto al suelo. Ni la levantes muy rápido y ni la arrastres por el mismo. Estarás alterando lo que es tu arco del swing. Y esto tiene consecuencias graves luego cuando conectes con la bola. En vídeos posteriores veremos que la flexión de la rodilla, a medida que avanza la subida, va cambiando. Vamos ganando y perdiendo flexión de rodillas en ambas piernas. Pero en este primer tramo te aconsejo que no hagas nada con la flexión de la rodilla, puesto que la pierna derecha
derecha, por la traslación del jugador hacia el lado derecho, es el poste que sostiene todo este giro, toda esta rotación. Y en este punto, en la posición 1, aún no ha hecho nada, ni ha ganado flexión, ni la ha perdido. De hecho, en la subida nunca debe ganar flexión la rodilla, pero en este caso aún no ha habido ningún tipo de cambio sobre la flexión de la rodilla derecha. También es importante recordarte que no debes buscar una línea interior de forma voluntaria y forzada. El hecho de que estemos separados de la bola, si tú arrancas bien moviéndote en bloque, el palo ya se va a mover ligeramente hacia el interior, sencillamente porque el swing de golf no se mueve en línea, es un semicírculo. Y es un semicírculo porque estamos separados de la bola y por la rotación. El swing de golf es un semicírculo y que además ya ves que se mueve en un plano inclinado, no en un plano completamente vertical. La varilla está inclinada y el plano es inclinado. Pero en este punto te quiero recordar que no fuerces tú venir dentro, ya vendrá el palo de forma correcta lo que tenga que venir porque tú también te estás moviendo de forma correcta. Bien, pues estas son las guías básicas para que puedas arrancar bien. Como me estoy enfriando, voy a pegar una bolita y veremos también, podrás ver conmigo el inicio del swing, de mi propio swing, y luego ya me meto con los principales errores, sus correcciones y bueno, un ejercicio que te va a ser muy útil para poder arrancar bien el swing. Bien, pues una bolita para entrar un poco en calor. Perfecto. Y seguimos con los principales errores que se pueden ver y que habitualmente se ven en este pequeño tramo, el takeaway, el inicio del swing. He seleccionado para ti los 8 errores que más veo cuando el inicio del swing no es bueno. Y como son muchos y para no hacer el vídeo excesivamente largo, los nombraré de forma rápido. El primero ya lo hemos visto y es quedarte congelado enfrente de la bola. Y esto es muy común. Y la solución también la hemos visto. Busca una clave de arranque, esta es la mía, para que puedas poner el swing en movimiento sin tener que pensar mucho, que lo desencadene de forma automática. Congelarse enfrente de la bola, solución, busca una clave de arranque. Si no piensas, como he dicho antes, que por la rotación vamos a trasladar peso hacia la pierna derecha y el doble eje del swing, si no piensas esto, vas a incurrir en el segundo de los posibles errores, que es dejar más peso en la pierna izquierda al terminar la subida. Sí, sé que estamos hablando de este tramo, pero si no traspaso peso, esto es lo que va a ocurrir y esto acaba de esta forma. Por lo tanto, rotación en bloque, como hemos visto al principio, e ir trasladando el peso paulatinamente hacia la pierna derecha por la rotación del jugador hacia ese lado. El tercer error se ve muy bien desde una toma lateral, como esta, y es desconectar o extender mucho el brazo izquierdo en el arranque del swing. Está desconectado porque no hay tanta rotación, el jugador que solo inicia con los brazos, ya ves que esto tiende normalmente por un pensamiento equivocado de querer extender mucho el brazo izquierdo, te decía que tiende a líneas exteriores, a arrancar por el exterior del plano y entonces la línea del swing, que debería ser esta, se ve claramente alterada, simplemente por el concepto de quiero estirar mucho el brazo izquierdo, pero entonces el cuerpo no ha girado y no puede meter el palo en el punto exacto donde debería estar para un takeaway, para un arranque del swing correcto. Error 4. Girar las manos exageradamente en el inicio del swing. Fíjate que hemos hablado y te he dicho la importancia de un arranque en bloque donde el cuerpo, los brazos y las manos se mueven al unísono sin ningún protagonismo exagerado de ninguno de los tres, pues si lo hay en las manos, entonces incurrimos en el defecto que se llama rolling. Si quieres saber lo que es el rolling y cómo corregirlo, te dejo aquí arriba también un vídeo que te va a ser muy útil si realmente incurres en esta rotación exagerada en el inicio del swing. Y llegados a este punto del vídeo, sí darte una recomendación, y es que te unas al canal. Puedes estar suscrito, pero si te unes y pagas una pequeñísima cantidad de dinero, me estás ayudando mucho a mí y tú tienes ciertas ventajas, que es lo que realmente te importa. Puedes previsualizar los vídeos antes de que yo los publique, tienes también vídeos especiales para ti y más adelante estoy preparando PDFs y ebooks para todos aquellos que os hayáis unido voluntariamente al canal y paguéis una pequeña cantidad de dinero. Me ayuda muchísimo a mí a cubrir una serie de costes que sin ninguna duda tienen toda la grabación de estos vídeos y en cambio tú también recibes unos beneficios
que no reciben los otros suscriptores gratuitos del canal. Únete al canal, me estás ayudando a mí y sin duda también te estás ayudando a ti. Continuamos, error 5, y es mover la cabeza hacia el lado contrario, hacia el lado izquierdo, y esto termina como el otro error que ya he citado en ángulo de columna inverso, porque si la cabeza no gira hacia el lado derecho y se inclina hacia el lado izquierdo, entonces la columna no tiene ningún tipo de posibilidad, tiene que inclinarse con la cabeza puesto que está unida al tronco por la misma. La solución entonces es rotar correctamente, ir trasladando el peso y colocar la cabeza justo detrás de la bola porque ha rotado, no mantenerla tan fija o incluso inclinarla hacia la izquierda como veo en muchos swings de jugadores aficionados. Otro error muy común, y ya es el sexto, el penúltimo que vamos a ver, es en este pequeño tramo del swing alzar la cabeza y entonces vemos que el palo sale exterior porque yo me he levantado, pero este tipo de arranque, aunque estemos muy al principio, aunque solo hayamos puesto el palo en movimiento, este tipo de arranques tienden a acabar en otro defecto que se llama hombros plano horizontal. Y ya puedes imaginarte por qué. Levanto la espalda, pierdo toda la inclinación que tenía en el stance, esto va a pasar muy alto, salvo que yo haga cosas en la bajada bastante indeseables, pero bueno, algo tendré que hacer para conectar, pero cuando los hombros han perdido toda la inclinación inicial y se colocan tan horizontales, por eso recibe este defecto el nombre de hombros plano horizontal. La solución está en mantener en el inicio del swing la inclinación de la espalda que tienes en el stance. Mantenerla, no elevar la cabeza y elevar la espalda para ayudarte a levantar el palo, puesto que incurres en problemas graves. Para terminar con los posibles errores, o al menos los más comunes que yo veo cuando un jugador no inicia bien este paso 1, sería al contrario al levantarse, sería agacharse, es decir, reducir el espacio. Pero esto también es muy perjudicial. Fíjate que lo primero que va a ocurrir en todos los swings que yo veo que el jugador se agacha demasiado, puede ser que alguno no, pero la mayoría sí, el palo viene demasiado hacia adentro, sencillamente porque no puede hacer otra cosa. No solemos ver este tipo de arranques cuando el jugador se acerca. Reducir los ángulos tiende a esto y claro, hay una alteración significativa de los ángulos que va a tener mucho que ver con el ángulo de ataque o con cómo se va a acercar el palo cuando conecte con la bola. Por eso estas alteraciones son tan perjudiciales y ya se producen, como estamos viendo, en el inicio del swing. Cerramos aquí ya para ir terminando el vídeo, el capítulo de errores, y eso sí, un ejercicio muy bueno para una de las claves que he repetido durante todo el vídeo, y es poder hacer un arranque en bloque. Pues vamos a ver un ejercicio sencillo que va a ser muy útil para ti. Si realmente tienes alguno de los problemas que hemos visto en el inicio del swing, te aconsejo este ejercicio. Apoya la varilla, ya ves, en la hebilla del cinturón. Espero que lleves cinturón para poderlo hacer de esta forma y así no te harás daño. Me coloco de esta forma y entonces coloco las manos estirando los brazos de forma natural. Y esto lo que te ayuda es hacer un arranque en bloque, porque si no lo haces en bloque, entonces el palo se sale de su apoyo. Por eso vas a tener que mover el cuerpo. Cambio de posición para que veas alguno de los puntos de control que hemos visto antes. Si sigue apoyado, todo se va a mover coordinado y entonces vemos que cuando las manos llegan a la altura de la pierna derecha, la cara está orientada al recorrido, ha venido ligeramente dentro trazando un arco de swing correcto y además la cabeza del palo sigue exterior a las manos. Aquí no hay rolling, no hay un exceso de rotación. Por lo tanto, este ejercicio, si incurres, ya digo, en los defectos anteriores, va a ser extraordinariamente útil para ti. Ponlo en práctica, retén la sensación, luego coges y pegas alguna bola, pero al menos te estará ayudando a volver a coordinar un inicio del swing que en tu caso está descoordinado, en el caso de que eso sea así. Es un ejercicio sencillo que desarrolla correctas sensaciones para coordinar bien el inicio del swing. Y dicho esto, ya has repasado las 8 posiciones del swing y la posición 1 del vídeo anterior, que te dejo aquí a mi izquierda arriba para que lo puedas consultar si es que no lo has visto y puedas enlazar bien con esta posición 2. Centrémonos ya en el eje central de este vídeo,
la posición 2, aquella que he dicho que traspasado este punto seguimos girando y el palo ya se coloca paralelo al suelo. Vamos a ver algunos de los aspectos importantes cuando está bien colocado el palo y también todos los errores más comunes que suelo ver cuando la posición del palo y del cuerpo no es correcta en este punto 2, en este paso 2. Empecemos con el checklist, con verificaciones. ¿Qué puedes ver si lo has hecho bien? Si este paso 2 es correcto. Fíjate que en este segundo paso, cuando el palo se coloca paralelo al suelo, la cabeza del palo está en el punto más alejado del objetivo. Este es el punto más alejado. A partir de aquí, las manos empezarán a quebrar, seguiré rotando y me dirigiré hacia la cima del swing. Por eso digo que es el punto más alejado del swing. Y esto tiene que ver con el arco del swing. Si este punto que debería pasar por aquí es mucho más estrecho o mucho más amplio, como veremos luego, entonces ya incurrimos en defectos en este paso 2. Pero dicho esto, lo que sí es importante y te sirve como punto de control, alcanzado el punto más externo al objetivo de la cabeza del palo y el palo paralelo al suelo, la varilla paralela al suelo, en una buena posición, el palo apunta más o menos hacia el objetivo. Y esto tiene que ver pues con la línea del swing. Esto sería una línea que se está marcando hacia la derecha y los arranques exteriores, ya ves que entonces el palo apunta a la izquierda. Por lo tanto, primer punto de control. Si lo has hecho correctamente, el palo más o menos apuntará en dirección al objetivo. Otro punto de control súper importante en este paso 2, 1, 2, es que la cara del palo se ha orientado al recorrido del mismo. Fíjate que aquí la cara del palo no apunta a la bola y es normal, está orientada a su recorrido. Si yo volviera, vemos que sí, que está bien alineada. No necesitas que la cara del palo apunte. De hecho, esto sería un error, como veremos un poquito más adelante. Por eso, la cara del palo no apunta al objetivo, está orientada al recorrido y más o menos, y este sí te sirve como punto de control, más o menos la inclinación de la cabeza del palo coincide muy bien en esta toma lateral con la inclinación de mi espalda. Más o menos, es un punto de control. Es lo que vemos en los mejores swings de los jugadores profesionales, que la inclinación de la cabeza del palo, como puedes ver, que no está completamente recta, tampoco sería un error muy grave este punto, pero es mucho mejor que coincida con la inclinación de la espalda. Otro checklist que puedes comprobar si es que te grabas de vez en cuando. Cómo está orientada la cara del palo al recorrido, es decir, a la línea del swing. Realmente, para alcanzar este punto, no es necesario que tú fuerces nada. Simplemente, y al igual que te decía en la posición 1, donde te decía que es un arranque en bloque, pues aquí seguimos trabajando en bloque. No se desconecta, no hay una actividad mayor ni de las manos, ni de los brazos, ni de la rotación del cuerpo, es decir, de los hombros. Por eso digo que no hace falta que tú fuerces ni provoques nada. Simplemente sigue este movimiento en bloque que ya hemos hecho en la posición 1 y continuamos hacia la posición 2. Pero no es necesario que fuerces ninguna acción ni que se desconecte o sobreactive ninguna de las diferentes partes del cuerpo que intervienen en la subida del palo. Más aspectos que ocurren en una buena posición 2. Fíjate que por la rotación del jugador diestro hacia el lado derecho, aunque estamos justo a mitad de la subida, posición 1, posición 2, ya sí empieza a haber traslación del peso hacia el lado derecho. El peso debería estar repartido por igual, ligeramente cargado con un hierro 7 o 6 que yo tengo en la mano para un ángulo algo descendente, que haya algo de chuleta, pero por la rotación hacia el lado derecho, fíjate que ya empezamos a trasladar algo de peso hacia ese lado. Y eso es muy bueno, es bueno para evitar problemas que veremos un poquito más adelante cuando me meta en la sección de defectos más comunes en el paso 2, pues de dejar el peso demasiado en el lado izquierdo, algo que realmente estropea muchísimo tus golpes. Fíjate que en este vídeo estoy intentando ser muy detallista, estoy dando muchos puntos de control para que tú realmente puedas chequear si tu swing está bien en el arranque, en la subida. Vamos a hablar ahora de la flexión de las rodillas. En esta posición 2, 1, 2, realmente la flexión de la rodilla derecha es muy parecida a la del stance.
a la de la posición inicial enfrente de la bola. Pero en cambio, la posición de la rodilla izquierda sí ha variado algo. Posición 1, posición 2, en esta segunda posición del swing sí que la rodilla izquierda ha ganado algo de flexión y ya no está alineada completamente al frente, sino que fíjate que se alinea justo detrás de la bola. Es una muy buena posición para que tú arranques bien el swing. Se coloca de esta forma. Ves que gana algo de flexión, se flexiona un poquito más y la línea que marcaría pasaría de completamente al frente a justo detrás de la bola. Otro punto de control, otro checklist que tienes para comprobar si estás arrancando bien el swing. Continuamos hacia adelante. En esta toma lateral puedes comprobar como en la posición 2 el brazo derecho, mi brazo derecho en este caso, está algo por encima del izquierdo y está empezando a marcar lo que será el plano del swing. Veremos luego posibles defectos cuando esta posición no es correcta, cuando el brazo derecho no está algo por encima del izquierdo. Y veremos, como acabo de decir, que afectará claramente a tu plano y línea de swing. Pero si realmente ves que hay pequeñas desviaciones en cuanto a la alineación y posición de la varilla y de la cabeza del palo, como he dicho antes, en esta posición 2, bueno, si realmente de forma simple y natural tú eres capaz de compensarlas o reajustarlas en la bajada del palo, tampoco te centres mucho en modificar pequeñas desviaciones, porque muchos jugadores son capaces realmente de no pasar exactamente por las posiciones que te he dicho y posición también de la cara del palo, y en cambio cuadran muy bien en el área de impacto, puesto que hay pequeñas correcciones en la bajada. No te preocupes si hay pequeñas desviaciones. Si son más grandes, entonces sí tienes que empezar a intervenir en la subida del palo. Bien, y con todos estos puntos de control cerramos el primer bloque de este vídeo. Pasemos entonces, como ya te he anticipado un poquito hace unos minutos, pasemos a los errores más comunes. Y una de las cosas que acabo de decir hace poco en este vídeo y que es súper importante era que el brazo derecho se colocaba un poquito por encima en la posición 2 del brazo izquierdo. Si ves que de forma significativa tu brazo izquierdo se coloca por encima del derecho, aquí sí estás provocando un movimiento destructivo. Está afectando claramente al plano y la línea del swing, y normalmente viene provocado por un exceso de rotación de los antebrazos o de las manos en el arranque. Y entonces el palo viene en un plano muy bajo y se mete demasiado dentro, traspasa, como ves, claramente la altura del cuerpo. Este sí es un movimiento destructivo y, como he dicho antes, afecta claramente al plano del swing. Evidentemente, estamos viendo que también a la línea. Te acabo de decir que en esta posición 2 podemos colocar el palo de forma incorrecta con el brazo más alto izquierdo que el derecho por una rotación excesiva de los antebrazos o las manos. Pero hay una tercera causa. Si el cuerpo queda muy parado y entonces hay un arranque independiente de los brazos, incurriremos en las mismas posiciones. Será diferente la causa que lo desencadena, pero vamos al mismo punto, a un punto 2 incorrecto. ¿Por qué? Por un movimiento destructivo. En este caso, porque el cuerpo está parado, muy quieto. Rompe claramente el triángulo en un arranque independiente de los brazos en vez de realizar este tipo de movimiento. Sería la tercera causa que podría provocar que tu brazo izquierdo esté por encima del derecho en esta posición 2. Y ya ves que entonces la cara del palo también está muy abierta, el plano es bajo y la línea del swing, es decir, la cabeza del palo, ha ido muy atrás con respecto al cuerpo. Un error muy común que te lleva a esta posición 2 incorrecta tiene que ver algo con lo que acabo de decir, pero en este caso es porque las piernas decimos que están muertas. Entonces no hay realmente un cambio de flexión de las rodillas, las caderas no se apartan, no se abre la cadera derecha y entonces lo que vemos es un movimiento como muy independiente de los brazos, que lleva realmente a una posición muy parecida a la anterior. Podría casi estar relacionado con lo que he dicho de el cuerpo no gira, pero es que en este caso las piernas no están haciendo nada, no hacen nada, no tienen movimiento y no están ayudando a realizar un arranque en bloque. Realmente llevan a una posición parecida a la que he dicho antes,
pero es que simplemente las piernas no están haciendo nada y eso, sin ninguna duda, es un problema. Ya hemos hablado de la flexión de las rodillas y el cambio de peso hacia el lado derecho. Si todo esto no ocurre, va a haber un arranque independiente de los brazos y llevarte a una posición 2 claramente incorrecta. Más problemas que vemos en el arranque del swing, y este lo he llamado pierna derecha bloqueada. Es esto, ya ves que se coloca muy recta. Y esta pierna derecha tan recta, lo que yo he llamado bloqueada, tiene enormes problemas para poder bajar correctamente el palo hacia la bola. Normalmente se llega a esta posición de pierna derecha bloqueada por un exceso de rotación de las caderas que va tan atrás la cadera derecha que hace que pierda toda la flexión la rodilla, algo no deseado. Sí que es verdad que hay una pequeña pérdida de flexión en la rodilla derecha, pero no hasta el punto de que coloca la pierna completamente recta. Y otro defecto que también provoca esta pierna derecha bloqueada es hacer un cambio de peso invertido, es decir, cargar el peso hacia el lado izquierdo en la subida, que entonces ya ves que nos encontramos en una posición muy parecida con nuestra rodilla y pierna derecha. Por lo tanto, un giro excesivo de caderas o no saber cambiar el peso correctamente hacia el lado derecho, que mantendría algo de flexión en esta rodilla, e incurrir en el defecto de dejar el peso claramente en el lado izquierdo, que ya ves que te lleva a la misma posición. ¿Qué más veo en esta posición 2? Que son defectos en los que incurren mis alumnos en las clases. Y otro de estos defectos es claramente abrir muy rápido la cara del palo. Nuevamente, como hemos visto un poquito más atrás en el vídeo, esto lo provoca un exceso de rotación de las muñecas o de los antebrazos. Y entonces, repito, que el palo va a un plano muy bajo, la cabeza del palo se coloca muy atrás, línea del swing, y la cara está muy abierta. Básicamente, lo que llamamos rolling. Es un defecto provocado en el arranque o a mitad de subida por un exceso de rotación de las manos y los antebrazos. Ya hemos visto también alguna de las causas, como dejar el cuerpo muy parado o no realizar un arranque en bloque. Pues rolling, esta apertura exagerada de la cabeza del palo a mitad de subida, es otro de los defectos bastante destructivos o movimientos destructivos que se pueden ver en esta posición 2 del swing. Si crees o tienes muy claro que estás incurriendo en rolling y esta es la posición del palo y del cuerpo a mitad de subida, bien, que sepas que tienes 3 lecciones con más de 2 horas de duración en mi programa Espabila tu Golf en 3 lecciones, con todas las explicaciones y ejercicios correctivos que necesitas para salir de estas posiciones, para poder arrancar bien el swing. Te dejo aquí arriba a la izquierda un enlace por si quieres profundizar y eliminar este problema de tu swing. Y continuamos hacia adelante. Si bien en el apartado anterior hemos visto que un defecto es abrir mucho la cara del palo, bueno, el defecto contrario sería un arranque donde la cara está muy cerrada, como puedes ver en la toma lateral. Esto también es un defecto y básicamente, si abrir mucho la cara provoca un plano bajo, encarar mucho, es decir, provocar un cierre no natural de la cara del palo por una rotación claramente de las manos, ya ves que la cabeza del palo apunta al suelo, ya no está alineada con la inclinación de la espalda ni abierta como en el defecto anterior, muy abajo. Entonces esto, cuando continúas la subida, ya ves que el plano es extraordinariamente vertical. Este sería un plano mucho más correcto, que coincidiría con esta posición en el stance. Este sería un plano bastante correcto, pero vas a venir a posiciones tan verticales como la que puedes estar viendo, y es simplemente que se provoca una rotación, como puedes ver, hacia abajo, hacia el suelo, y que provoca que la cabeza del palo también apunte al suelo. Está cerrada, no está encarada a su recorrido. Otro movimiento bastante destructivo que podemos ver en esta posición 2. Vamos con el último ya defecto en esta segunda posición, y es intentar mantener el brazo izquierdo demasiado estirado en la subida del palo, en esta posición 2. Aquí suelen incurrir mucho los jugadores que siguen el concepto o la idea de mantener el brazo izquierdo estirado, y entonces ya ves que aquí también hay una desconexión con el resto de las partes del cuerpo, y básicamente por intentar mantener muy estirado el brazo izquierdo, lo que vamos a hacer es ampliar ese punto más lejano del objetivo que yo te decía en la posición 2, por lo tanto vamos a ampliar el arco del swing y también va a tender
este concepto de mantener el brazo izquierdo estirado a arranques un poco exteriores. Fíjate dónde apunta la varilla del palo. Hay una desconexión de los brazos con el resto de las partes del cuerpo por intentar mantenerlo muy en línea, que amplía el arco del swing y desvirtúa la línea, provocando normalmente arranques un poquito más exteriores. No sigas ese consejo, deja que el brazo izquierdo sí esté estirado, pero lo que tiene que estar, y a partir de aquí, bueno, sigue estirado, pero el palo ya sube hacia arriba, hacia las posiciones 3 y 4 que veremos más adelante. Te voy a dejar aquí arriba un enlace al ebook gratuito, completamente gratuito, de mi web Más Descargado, y que sin ninguna duda te va a ayudar a mejorar de forma clara y sencilla todos tus golpes de golf. A esta posición 3 yo la suelo llamar la de los 3/4, porque es cuando tu brazo izquierdo se coloca paralelo al suelo. Esta posición, y visto desde este otro lado, y lo hago porque luego hablaremos de algo importante de esta posición, sería esta posición. El brazo izquierdo se ha colocado paralelo al suelo. En la 2 el palo era el que estaba paralelo al suelo. Y aquí ya es mi brazo izquierdo, es decir, es una continuación clara de la subida. Y al igual que hemos hecho en los otros vídeos con las posiciones 1 y 2, vamos a ver los aspectos importantes de esta posición 3. El brazo izquierdo está paralelo al suelo y lo primero que deberías chequear en tu swing es si más o menos tu brazo izquierdo está alineado con el objetivo. Si está demasiado fuera, es que la subida es exterior, y en cambio, si ves que apunta demasiado hacia la derecha del objetivo, es que tu mano derecha ha tirado demasiado rápido hacia adentro, y lo que hace es cambiar la línea del swing, una línea del swing que tendría que ser correcta si el brazo izquierdo más o menos apunta al objetivo, pues es demasiado interior, y desde aquí vamos a tener serios problemas, no solo de línea, sino también de plano de swing. Como en esta posición 3 el quiebro de las manos es casi completo, fíjate que más o menos mi brazo izquierdo con la varilla forman algo parecido a lo que sería una letra L, y eso es porque el quiebro de las manos es casi completo ya, especialmente con los hierros. Con el drive vas a notar un poquito menos, pero especialmente con los hierros, fíjate o chequea que más o menos en esta posición forme una letra L. Y ya te digo que tiene que ver con el quiebro de tus manos. Claramente, la desviación en este punto sería muy poco quiebro o un exceso de quiebro, ya lo habrías completado del todo. Pero bueno, a eso ya llegaremos más tarde cuando hablemos de los posibles errores en esta tercera posición del swing de golf. Pasemos al siguiente punto de control, y tiene que ver con la posición de la cara del palo y de tu muñeca izquierda. En esta posición 3 es muy bueno que para que la cara del palo esté encarada a su recorrido, la muñeca esté bastante plana. Me voy a cambiar para que lo veas mejor. En esta posición, más o menos que la muñeca izquierda sea una prolongación de tu brazo izquierdo. Esto no lo sería, estaría quebrada, y esta estaría quebrada en sentido contrario. Si consigues que tu muñeca esté plana, sea una continuidad de tu brazo izquierdo, no te preocupes que la cara del palo estará muy bien orientada a su recorrido. Y esto facilita muchísimo que luego, en el momento en que conecta con la bola, también esté orientada al recorrido y por lo tanto al objetivo donde quieres mandar la bola. En esta tercera posición del swing de golf es bueno que la presión sobre el grip se ejerza igual desde ambas manos, que ambas aprieten más o menos el grip por igual. Y si quieres una referencia, en este punto la presión que estás ejerciendo sobre el grip es muy parecida a la que tenías en el stance. No tienes que modificarla nada, ni hacer que una mano apriete más que la otra en esta posición 3, ni tampoco cambiar la presión que ya ejercías sobre el palo para sujetarlo bien en el stance. Si has hecho bien estas tres posiciones, 1, 2 y especialmente la tercera, notarás que el peso por la rotación del cuerpo en un jugador diestro hacia la derecha se va trasladando hacia el talón derecho y hacia la parte interna del pie. Lo que nunca debe ocurrir, y te animo a que lo evites, es que en esta posición el peso vaya hacia la punta del pie derecho, va hacia el talón, porque por la rotación
y la pérdida de flexión de la rodilla derecha, la cadera se aparta y esto lleva un poquito el peso hacia el talón derecho. Fíjate que entonces el peso se ha movido, está repartido, se ha movido de esta forma, pero ni exterior ni hacia la punta, ligeramente interior y hacia el talón. Y esto es de suma importancia para tu subida. Y ya que te he hablado de la flexión de la rodilla derecha, en esta posición 3, la rodilla derecha sigue manteniendo algo de flexión. No se ha puesto completamente recta, pero sí ha conseguido su máximo grado de extensión en toda la subida del palo. Sí, en esta posición 3. Fíjate, más o menos esto. Ves que pierde algo de flexión, pero ya no se va a estirar más hasta la posición 4, si no colocaríamos la pierna derecha completamente recta. Me voy a colocar enfrente tuyo para darte el siguiente consejo. Nuevo checklist para tu posición 3. En esta posición, fíjate, voy a empezar de 0. 1, 2 y posición 3. En esta posición 3, tu cabeza gira ligeramente en el sentido de la rotación del cuerpo para facilitar dicha rotación. En muchos swings y muy buenos vemos que puede haber un pequeño desplazamiento de la cabeza por la rotación. No me estoy refiriendo a esto, sino simplemente que dejes que la cabeza gire en la posición 3, ya que si no lo hace, vas a notar mucha rigidez, te va a robar rango de giro y va a ser una subida como muy poco atlética. Especialmente vas a notar que te cuesta mucho girar y simplemente es porque estás manteniendo la cabeza demasiado enfrente de la bola. No te preocupes, posición 1, 2, 3. Sí, fíjate cómo ha girado algo mi cabeza y yo estoy vigilando la bola con mi ojo izquierdo o con mis ojos. No hay problema, no te digo que la pierdas de vista, simplemente digo que la cabeza debe rotar para permitir que también rote la parte alta del cuerpo, puedan rotar los hombros y el pecho, puesto que están unidos por el cuello. Para terminar, te voy a proponer un ejercicio muy bueno para que puedas chequear y practicar una buena posición en este tercer estadio de tu subida. Y yo lo he llamado la posición en L sobre el plano del swing. Y ahora verás que es muy sencillo y cómo te puede ayudar claramente. Para llevar a cabo este ejercicio, coge un tee. Lo colocamos en el agujero del grip de tal forma que se vea, porque nos va a servir de referencia. Te colocas a la bola y paras en la posición que yo he llamado 3/4 de la subida, aquí, en esta posición. Y aquí vamos a chequear 3 aspectos fundamentales de la posición 3 del swing de golf. Lo primero que quiero que te fijes al hacer este ejercicio es que cuando pares en esta posición, te fijes en cuántos nudillos puedes ver de tu mano izquierda. Si ves los mismos nudillos que veías desde la posición de stance, felicidades, la cara de tu palo está bien encarada. Si ves menos nudillos como ahora yo, bueno, la cara del palo se ha cerrado, está cerrada con respecto a su posición original. Y también muy común el caso contrario, si ves más nudillos o te ves todos los nudillos de la mano izquierda, entonces es que has abierto la cara del palo. Y esto es mucho más común. Me voy a colocar de frente para que puedas ver lo mismo que estoy explicando en esta posición 3, pero para que tú también me veas los nudillos. Yo ahora mismo veo los mismos nudillos que veía en el stance. Ahora veo menos, solo veo uno y medio, y ahora veo todos, me veo completamente el dorso de la mano. Posición de la cara neutra, encarada, posición cerrada, posición abierta. Si eres un jugador de slice, por ejemplo, donde la cara de tu palo llega abierta, chequea este aspecto importante en la posición 3 de tu swing de golf. Vamos ahora con la segunda virtud de este ejercicio, que ya ves que es muy sencillo. Volvemos a parar en la posición 3 y aquí lo que quiero que chequees es hacia dónde apunta el tee. Si ves que el tee apunta más o menos a la línea de la bola o ligeramente interior, nuevamente, felicidades. Tu plano del swing es muy correcto, pero si ya apunta más allá de la bola, tu plano de swing es demasiado horizontal y luego vas a tener que realizar gestos compensatorios para volver el palo al plano en la bajada y eso genera mucha irregularidad. Por otro lado, si apunta claramente a mis pies, ya puedes ver que el plano de subida es demasiado vertical. Sí,
podrías bajarlo en la bajada, pero todos estos movimientos de vertical y aplanar o horizontal y verticalizar, ya digo que generan bastante irregularidad. Y un tercer aspecto que ya hemos visto, pero que no debes olvidar en este ejercicio del ti clavado en tu palo, es comprueba si tu brazo izquierdo y el palo forman una L en esta posición 3. Ni tienes poco quiebro de manos, ni tienes un exceso de quiebro. Esta es una muy buena posición. Si crees que este vídeo ha sido útil y te puede ayudar a mejorar tu swing y por lo tanto tu golf, para que disfrutes más de tu golf, te animo a que te suscribas de forma gratuita a mi nuevo grupo de WhatsApp. En ese grupo yo sigo aportándote información valiosa para tu golf. Y pasamos directamente ya ahora sí a la posición 4, que es el eje central de este vídeo, es decir, el tope de la subida, la cima de la subida. Esta cuarta posición, el final de la subida, se caracteriza porque hemos completado la rotación del cuerpo y el recorrido de los brazos y por lo tanto del palo. Es una posición que cuando analizo swings por ordenador tomo como referencia para la cima del swing justo antes de que el palo cambie de posición. El palo se está moviendo hacia el objetivo y luego se va a alejar del mismo. Pues justo antes de este cambio es cuando yo considero que hemos alcanzado la cima del swing. Y puede ser más corta, neutra o muy larga, pero eso es la cima del swing, el final de la subida. Y está caracterizado, como digo, porque hemos completado la rotación del cuerpo y ha finalizado el recorrido de los brazos hacia atrás. Y la palabra rotación en esta cuarta posición es muy importante, porque la parte alta del cuerpo, de cintura para arriba, el tren superior ha maximizado el engranaje con respecto a la parte inferior. Y de esta forma, las caderas, y ahora veremos posiciones, grados de giro, de tanto de los hombros, caderas, rodillas, pero hemos enroscado la parte alta contra la baja y la parte baja está completamente preparada para poder iniciar la bajada. Una buena subida prepara al tren inferior, piernas y caderas, para poder mover el palo por la línea y el plano adecuados. Y como en todos los vídeos de esta serie, las 8 posiciones del swing, vamos a ver los puntos de control, un checklist que te sirva para poder controlar si esta posición 4 es correcta o no en sus diferentes facetas. Vamos con el giro de los hombros y caderas que he nombrado antes. En una buena subida, cuando llegamos al tope de la subida, tus hombros habrán girado entre más o menos 80 y 120 grados, mientras que las caderas lo habrán hecho entre unos 40 y unos 65 grados, en función de cada jugador. Yo, por ejemplo, con el drive, pues giro aproximadamente unos 110 grados. Mi subida es muy larga. Entre 80 y 120 está bien, y entre 40 y 65 de caderas también es muy correcto. Estás dentro de unos márgenes que te permiten pegarle muy bien a la bola. En una buena posición de la cima del swing, notarás que tu hombro izquierdo se coloca justo detrás de la bola y que más o menos se alinea con la parte interna de tu pierna derecha. Y conseguir esto es una muy buena señal. Por ejemplo, para evitar los ángulos de columna inverso y otros problemas que pueden aparecer en la subida. Por lo tanto, si tienes problemas en la subida, por favor, chequea que estas rotaciones hacen que tu hombro izquierdo se coloque justo detrás de la bola. Esa es una posición magnífica para poder trasladar bien el peso y moverte con energía y potencia para golpear a la bola. Hasta ahora te he hablado de rotación de hombros, rotación de caderas, pero vamos a ver en este punto de la subida que deben haber hecho bien las rodillas. Y cuando tú alcanzas la cima del swing, fíjate que la rodilla izquierda se ha venido ligeramente hacia adentro, apunta justo detrás de la bola y es una rodilla y pierna que están estabilizadas. Y como cada caso es distinto, para todos aquellos que componéis el grupo de jugadores seniors, es bueno, si tienes problemas en completar la subida, girar todos los grados que yo he dicho, que levantes un poquito el talón izquierdo. Esto te ayuda a completar la subida, que en caso contrario a lo mejor te costaría un poco llegar a esos puntos de rotación. No tengas ningún problema, jugador senior, en levantar un poco el talón izquierdo, pero claro, hazlo bien, no hagas esto
Respeta que la rodilla izquierda viene un poco al interior y se coloca alineada justo detrás de la bola. Y tú has levantado un poquito el talón izquierdo para poder completar de forma adecuada la subida del palo. Eso con respecto a tu rodilla izquierda. ¿Pero qué hace la derecha, Ricardo? Bien, pues la derecha, en el tope de la subida, ya puedes ver cómo se mantiene todavía flexionada. Sí, habrá perdido un poquito de flexión por la rotación de esos 40 o 45 grados de las caderas, pierde un poco de flexión, pero se mantiene flexionada. Y es el eje que está soportando toda esta rotación. Es el poste de rotación de tu swing de golf. No hace falta que te desplaces lateralmente, pero sí, como giras hacia el lado derecho, se mantiene flexionada y yo noto tensión en el glúteo y la pierna está aguantando claramente para que luego pueda trasladar bien el peso y conectar bien con la bola. Si bien hemos dicho que los hombros giraban entre 80 y 120 grados, las caderas entre 40 y 65 grados, es una buena rotación de las rodillas en este punto que lo hayan hecho unos 20 o 25 grados de rotación. Es decir, en el tope de la subida, las rodillas no se mantienen en línea al objetivo. Tienen también que rotar para permitir que las otras partes del cuerpo que están más arriba que las propias rodillas puedan girar correctamente. Pues 20-25 grados es una posición muy correcta en la rotación de tus rodillas cuando alcanzas la cima de la subida. Y si seguimos mirando partes del cuerpo todavía más abajo, vamos a ver qué ocurre con tu pie derecho. En una buena subida, el peso se ha trasladado más o menos entre el centro y el talón del pie derecho y no se apoya ni en la parte externa del pie ni en la punta de los dedos, puesto que en estos dos casos el equilibrio queda destruido. Vamos ahora arriba del todo, a la cabeza, y te voy a hablar de lo que hacen la cabeza y la barbilla, la cabeza y tu barbilla en la subida del palo, o lo que deberían hacer. En los mejores swings vemos que la cabeza, para permitir que también rote la parte alta del cuerpo, la cabeza y la barbilla giran en la misma dirección en que tú estás subiendo el palo, es decir, giran ligeramente a la derecha. Y una rotación de unos 20 o 25 grados es lo que se ve más o menos de media en los mejores swings de los jugadores profesionales. Eso no significa en absoluto que tengas que desplazar lateralmente la cabeza puede estar perfectamente en el mismo punto, enfrente de la bola, pero sí ha ejercido algo de rotación para que puedan girar bien los hombros y las caderas. Por lo tanto, rotación no es desplazamiento lateral, que sería muy perjudicial para tu swing y para tus golpes. Más puntos de control para esta posición 4 del swing. Vamos a hablar ahora del brazo izquierdo, cómo se debe colocar en el tope de la subida. Y es bueno que esté firme, pero que no esté rígido. Es decir, está estirado, pero yo no lo noto muy rígido. Hay muchos jugadores aficionados que han leído o oído tanto la importancia de mantener el brazo izquierdo recto que entonces sí incurren en esta rigidez que yo estaba nombrando. Es cierto que la mayoría de los mejores jugadores profesionales tienen el brazo izquierdo correctamente estirado, pero vemos que algunos, también de muchísimo nivel, algunos doblan. Por lo tanto, es bueno que te fijes en que tu brazo izquierdo se mantenga estirado en el tope de la subida, pero no es un enorme problema si cede un poquito. Ya digo que a algunos muy buenos jugadores profesionales este brazo izquierdo también les cede algo. En cualquier caso, aquí lo importante es evitar la rigidez de tu brazo izquierdo cuando finalizas la subida del palo. Vamos a hablar ahora un poquito de la acción de las manos. Y es muy bueno que cuando tú has completado el giro, no intentes continuar el recorrido de las manos o de los brazos, porque esto va a generar una desconexión entre las diferentes partes del cuerpo. Una vez completado el giro, mantén las manos pasivas, que no continúen su recorrido. Y un punto de control muy bueno, o al menos algo que te va a permitir evitar este problema en la subida, es que la cadera izquierda, tus brazos y las manos finalizan la subida en el mismo punto. Se mueven como coordinados, cadera izquierda, brazos y manos, y cuando tú veas que tu cadera izquierda y tus brazos ya han parado, no continúes subiendo el palo
con las manos y con los brazos. Y esa es una muy buena forma de coordinar tres partes del cuerpo extraordinariamente importantes para tu swing de golf. Es una muy buena señal si notas que en tu subida del palo los brazos están bastante conectados al cuerpo. Y aquí lo importante es que cuando notes que has finalizado la rotación, no hagas nada por continuar el swing. Permite que el antebrazo izquierdo siga conectado con el cuerpo, es decir, con el pecho. Cuando los hombros paran el giro, ya no hagas nada más. Simplemente tu brazo izquierdo está ligeramente conectado al pecho y eso es una muy buena señal. Ni se ha desconectado ni se ha desconectado. Por eso, esta conexión, cuando sientas que ya has dejado de rotar, tal y como te decía en el apartado anterior, bueno, detén. Esa es la relación que existe entre la parte alta del cuerpo y tu brazo izquierdo, indicándote de cuándo debes finalizar la propia subida. Vamos ahora con un par de errores muy típicos que veo en muchos jugadores cuando finalizan la subida. Bueno, cuando suben el palo y cuando ésta termina. Y son aquellos jugadores en donde los hombros han girado mucho y el recorrido de los brazos es muy exagerado. Y entonces lo que hacen es cargar el peso en el lado izquierdo, como puedes ver en la toma frontal. Y buscas una rotación exagerada y tus brazos hacen mucho recorrido, donde yo aquí estaría muy bien, si continúo, entonces incurro en lo que llamamos ángulo de columna inverso, que la columna empieza a cargarse al lado izquierdo. Y esto, sin ninguna duda, es uno de los movimientos más destructivos que puedes hacer al subir el palo y finalizar la subida en este paso 4. Vamos ahora con un aspecto importantísimo del final de la subida, y es la posición de la cara del palo o la orientación de la cara cuando terminas la subida. Quede en un lugar intermedio entre lo que sería el frente y el cielo, en un lugar intermedio. Y de esta forma vemos que tu muñeca es una extensión, una prolongación de tu brazo izquierdo. Y esto es lo que provoca que la cara esté muy bien orientada a su recorrido y quede en esta posición intermedia que yo te digo. Si la cara del palo apunta directamente hacia el cielo, tipo Jon Rahm y algún otro jugador, tienes que saber que en esta posición la cara del palo está cerrada y que te va a costar mucho cuadrarla en el área de impacto. Ni tú ni yo somos Jon Rahm, él lo hace francamente bien, pero esta posición donde la cara del palo apunta al cielo significa que está cerrada. Y por contra, si bien esta posición se ve más en jugadores de mucho nivel y especialmente en algún jugador profesional, es mucho más común en el mundo aficionado, en el mundo amateur y en jugadores de handicap alto, especialmente aquellos que hacen slice, ver una cara del palo que apunta al frente del jugador en esta posición. Y entonces vemos que la muñeca ha quebrado, ya no es una prolongación del brazo izquierdo y la cara del palo está abierta. Desde aquí también te va a costar cuadrar mucho la cara del palo, porque si no haces nada, la cara va a llegar abierta, porque aquí está abierta. Tendrías que exagerar o sobreactivar la rotación de las manos, es decir, el release, para intentar cuadrar la cara del palo. Pero siempre que exageras el movimiento de una parte, estás descoordinando las demás. Por lo tanto, la posición ideal es muñeca prolongación de tu brazo izquierdo y cara en una posición intermedia. Si tu swing es correcto, va a cuadrar perfectamente en la mayoría de las ocasiones. Por lo tanto, ni cerrada ni abierta. No te olvides nunca de practicar con cuidado y con inteligencia. Te voy a dejar ahora con un vídeo que complementa a la perfección lo que estamos viendo en esta cuarta posición del swing. Te mando un fuerte abrazo y te veo en el próximo vídeo.